Edición número 20 de la Bienal de Arquitectura acá en la Ciudad del Paraíso. Se han hecho cosas interesantísimas, hay una discusión, hay un nivel de discusión muy elevado, de verdad a gusto ver este tipo de actividades en la región. Se inaugura además hoy una exposición acá en la Sala del Farol de la Universidad del Paraíso llamada Valparaíso Arquitecturas Posibles, donde se da una cosa muy interesante, un cruce de escuelas, ¿no? Un diálogo de escuelas muy interesante, una que viene desde la ciudad de Córdoba, en Argentina, y por supuesto nuestros representantes locales acá en Valparaíso. Está Proyecto Posible, Taller Ciudad de Patrimonio por la Universidad de Valparaíso, y Utopías Fácticas, un nombre que encontré increíble, por el Taller Mediterráneo de la Universidad Nacional de Córdoba. Para hablar de esto y por supuesto de la Bienal de Arquitectura y de todo lo que nos invita a conversar esta actividad, estamos ahora con Gonzalo Herrera, quien es la voz para este caso de la Universidad del Paraíso, y con Cristian Nasser, quien viene en representación de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy a gusto estar acá en Valparaíso y muy bien recibido por grandes amigos. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo. Partamos por ti, que eres el dueño de casa. Sí. Cuéntanos más o menos, antes de llegar al tema de la exposición y el cruce y este diálogo que tienes con la Universidad de Córdoba, contextualízanos más o menos el tema de la edición número 20 de esta Bienal de Arquitectura. Sí, bueno, estamos como tú dices, hiciste una presentación bastante precisa, digamos, de varias cosas. Claro, estamos en la época bienal, que para el mundo académico, de la arquitectura, los arquitectos, el oficio que nos rodea, es una fiesta en realidad. Para los que somos de Valparaíso, más lindo aún, porque en esta versión número 20 de la Bienal, o sea, llevan desde el año 77 que se viene haciendo la Bienal en Chile, se cumplen 40 años, es una celebración importante, es la segunda oportunidad que se desarrolla en Valparaíso, nunca había salido de Santiago la Bienal. Y eso, bueno, dice relación también con, yo diría, una ciudad que está puesta como en el debate nacional de muchas cosas, ¿no? Hay una especie como de enfrentamiento entre, yo diría, los ciudadanos y la búsqueda del sentido común, del espacio público, un poco de los sueños por tener una ciudad mejor, y por otro lado, esta suerte de irrupción, ¿no es cierto?, uno podría decir como omnipresente del mercado, que ha tratado, ¿no es cierto?, de operar en todas las ciudades, entendiendo un territorio solamente para hacer negocio. Entonces, esta discusión, ¿no es cierto?, creo que esta Bienal la ha considerado, de hecho, su eslogan, por así decirlo, se llama Diálogos Impostergables, porque precisamente incorpora una serie de cuestiones que están hoy en día en la preocupación de los ciudadanos. Esta cosa que te decía yo, este primer choque, yo diría que le da como el contexto general, pero de ahí se derivan muchos otros diálogos que podemos ir conversando. También te quería hacer una pequeña explicación también de este diálogo que tú muy bien planteaste entre estas dos escuelas. La verdad es que llevamos bastante tiempo encontrándonos en un espacio particular que era el SOS Ciudades, que es un experimento de algunos arquitectos de la UBA y que fue generando un grupo yo diría, de entusiastas seguidores por todo el continente. Y nos hemos ido encontrando con Cristian y con la gente de Córdoba, la verdad, en muchas ciudades donde se han ido desarrollando estos workshops hace bastante tiempo ya. Y la verdad, no sé cómo, se fue dando una conexión bastante natural entre nosotros, que éramos los de Valparaíso y Córdoba, probablemente en esta condición media provinciana que tenemos, media alejada de estas élites, ¿no es cierto?, y de egos muy grandes. Somos un poquito más piola en ese sentido, creo yo, y se dio naturalmente esta relación. Y la verdad, ellos estuvieron en el último SOS Ciudades, un workshop que te decía, que se desarrolló precisamente en Valparaíso en el mes de abril, y a partir de esos trabajos que se desarrollaron, ellos empezaron a elaborar una serie de cosas que las va a contar mejor Cristian. Y el último punto que quería tocar es que, bueno, también la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso está celebrando 60 años y bueno, este también es un hito importante en esa celebración con estos invitados de lujo. La idea de trabajar acá en Valparaíso surgió casi espontáneamente, como decía Gonzalo, a partir de ese gran evento que tiene 15 años, que es el SOS Ciudades. Y hay una empatía como natural entre Valparaíso y la ciudad de Córdoba, ¿no? Estas ideas de ciudades medianas, que no son ciudades capitales,
no son ciudades capitales del todo, pero tienen como una fuerte injerencia en la región, y además esta idea de próximos y lejanos en relación a la geografía, ¿no? Nosotros justamente venimos de un taller que se llama Mediterráneo, no tenemos ningún tipo de contacto con el mar, y hay una condición geográfica que de alguna manera determina el pensamiento, la mirada, o así lo queremos asumir, y el atractivo de esta ciudad única que es Valparaíso, justamente de cómo un entramado, un tejido social se apropia de una geografía particular y que tiene una dimensión histórica que de alguna forma reconfigura otra mirada sobre Sudamérica, el territorio desde Valparaíso, ¿no? Siempre nos interesa esta idea de condición geográfica particular, incluso hasta ancestral, que de alguna forma son los lugares o los sustratos de donde uno puede llegar a pensar el futuro deseable y el futuro posible. Como tú bien decías, nuestro seminario de proyectos se llama Utopía Fáctica, que en realidad es un oxímoron, o sea, si es utópico no es fáctico, y en esa tensión como pendular se encuentra la idea del deseo de lo posible. Partimos de la idea, esta cuestión que la ciudad siempre es un territorio de conflictos, y lo que existe nos ha llevado hasta aquí. Entonces, ¿cómo desde la universidad tenemos la responsabilidad de explorar esa frontera, de pensar lo que no existe, aún a riesgo de exagerar, equivocarse, generar cuestiones que van a estar expuestas? Casi yo le decía a Gonzalo de manera como un chiste, como la inconsciencia o la impunidad de ciertas ignorancias, ¿no? Pero en realidad lo que se está buscando es ciertos territorios de exploración desde Sudamérica, desde la región, con la dimensión histórica y ancestral de las personas que han construido el territorio, otros futuros deseables y posibles. Y que no sea el mercado, que no sea lo que ya se conoce. Incluso a partir de las crisis que tienen las ciudades contemporáneas, en Sudamérica la inequidad social es uno de los puntos claves, las cuestiones de cambio climático, hay una serie de circunstancias que nos permitirían extrapolar o explorar otras fronteras. Me parece notable que geográficamente dos ciudades tan antagónicas terminen abrazándose, ¿no? Porque Córdoba es una ciudad que tiene mucho espacio disponible alrededor, ¿sí? Y Valparaíso es una ciudad que se está cayendo hacia el mar, que no tiene más espacio hacia adelante ni hacia atrás, digamos. Y terminan haciendo hermandad. Algún maestro por ahí me decía, algún profesor de la universidad me decía que uno mientras más se aleja del centro, más perspectiva tiene, y eso te genera siempre una ventaja comparativa con los que viven en el centro. A propósito de lo que decías tú, Gonzalo, ¿cómo han ido construyendo esta relación? Bueno, la verdad, a punta de conversación, cerveza es como lo más importante. Nosotros estamos convencidos, y yo soy parte de los seguidores de Agustín Esquella, que dice que los bares son los templos, ¿no es cierto?, de la ciudad. Yo comparto plenamente eso. Bueno, nosotros nos conocimos también en un gran bar que tenía Eduardo, una cosa que fantástica, ¿no? Sí. Ya algún día podremos hablar de ese lugar. Pero no, eso y el trabajo en función un poco de las cosas que decía Cristian, porque la verdad es que pensar el territorio sudamericano desde Sudamérica es un desafío, yo diría que, a ver, por mucho que hagamos y por mucho que nos esforcemos, todavía estamos con una deuda gigante, ¿no? O sea, me da la sensación de que hemos dejado demasiado tiempo a que otros decidan por nosotros. Y me da la sensación que hay una inteligencia que nace de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra intelectualidad, de las universidades regionales, que tiene que estar al servicio precisamente de nuestro desarrollo y de la felicidad de nuestros habitantes. Y en esos términos, claro, estamos en un momento donde yo diría, y lo hemos conversado muchas veces, sometidos a tensiones que nuevamente pueden llevarnos a ser colonizados ahora desde otra potencia, ¿no? O sea, la explosión que viene desde China, ¿no es cierto?, en su desarrollo económico y cómo va a ir operando sobre los territorios es una posibilidad latente que está ahí, digamos, y que se suma a la serie de colonizaciones que hemos tenido en la historia como continente. Entonces, estos esfuerzos por pensar nuestro territorio desde aquí hace que, claro, nos encontremos, coincidamos en muchas cuestiones, yo diría también en términos como de estas visiones, tanto como políticas como del oficio. Yo creo que ahí es donde hemos ido encontrando un lugar común. Gonzalo, tú cuando decías esto de introducción, indirectamente estabas haciendo alusión a toda la pelea que se está dando por el borde costero acá en Valparaíso, sí, que tiene que ver desde la construcción del T2 hasta el Mall Barón, digamos. Sí. Son muchos kilómetros en disputa, pero eso tensiona también la discusión sobre el urbanismo, la ciudad, etcétera, etcétera. Pero también hay que pensar que para atrás tenemos una ciudad que se nos está cayendo a pedazos, ¿sí? Sí. Y que
también están tratando de invadir las inmobiliarias. ¿Cómo ustedes enfrentan a todo este gigante, ¿no? Y incentivan la vida de barrio, el querer, no sé si entiendes el cruce de lo que te Por estoy tratando de supuesto, preguntar. sí, sí. En lo que tú estás planteando, claro, Valparaíso está en un punto, yo diría, de inflexión, ¿no? En varias cuestiones. Una es su discusión respecto a su territorio, yo diría, a su terreno, a su sitio más valioso. ¿Cuál es su sitio más valioso? Indudablemente es el borde costero. Eh, la vocación de Valparaíso indudablemente tiene que ver con el puerto, eso no, nadie lo puede negar, es una ciudad puerto, portuaria y está culturalmente determinada por el puerto. O sea, por lo que son los puertos, por lo que ya sabemos, ¿no? Pero también hay que decir que es una ciudad que se ha ido complejizando en su condición y hoy día los puertos han modificado mucho su estructura, digamos, de relación con la ciudad. Valparaíso durante todo el siglo XIX y principio del siglo XX tiene un puerto donde la relación con la ciudad es muy directa, ¿no? O sea, es inseparable la llegada del marinero con su actividad cultural, económica, de todo tipo. Hoy en día eso es absolutamente está separado. Tienes un barco gigantesco de 300 metros de largo que viene con 5 tripulantes que no se bajan porque ese barco está 4 horas en el puerto. Y la cantidad de gente que trabaja también directamente es mucho menor a la que antes así lo hacía. Y por otro lado, el impacto por el sistema precisamente de operación portuaria en una ciudad tan frágil, porque hay algo que hay que reconocer. Valparaíso es una ciudad que tiene que ver con la compacidad, con lo pequeño, con lo compacto. No es una ciudad tú lo decías muy bien, no es una ciudad de esplanadas, de distancia, de superficie gigantesca. Es una ciudad donde se debate, yo diría, en el metro cuadrado, ¿no? Las cosas. Eso frente a las operaciones gigantescas de estos grandes canchas de fútbol que deben recibir contenedores es un choque muy, muy grande. Y es lamentable, y ahí está la discusión, que la ciudad como tal no pueda decidir respecto al destino que quiere darle a su sitio más preciado, que es el borde costero, y que hay una empresa que no pertenece a la ciudad que determina qué ocurre de esa reja hacia el mar. Esa es la primera discusión que yo creo que es determinante de aclarar, ¿no? Hasta qué punto la ciudad debe intervenir en las decisiones de su borde costero. En segundo término, como te hacía mención, esta cosa de las operaciones hacen un poco deseable o recomendable que las operaciones, digamos que la operación de sitio de atraque de los barcos y de la operación portuaria se lateralice de alguna manera de los centros urbanos, sobre todo una ciudad que tiene condición de patrimonio de la humanidad. Y en tercer punto, tú hacías mención a esta cosa de la ciudad que se cae. La ciudad se cae precisamente porque ha estado sometida a un abandono de mucho tiempo, muchas décadas. Yo diría que las inversiones importantes en Valparaíso las últimas se hicieron por allá por la década del 30, 1930. No creo que se hayan hecho grandes inversiones posteriormente a eso, una que otra de infraestructura, pero pensar la ciudad y darle una actuación sobre el tejido urbano prácticamente no ha existido. Entonces, es una ciudad que hoy día se debate fundamentalmente en cómo se planifica y cómo se diseña esta relación con el mar y con el territorio que tiene a su espalda, ¿no? Y ahí nosotros creemos que hay una cuestión que es importante, es decir, Valparaíso tiene que utilizar también sus territorios aledaños para generar cierta, ¿cómo decirlo?, densidad propia de Valparaíso y no estas torres, ¿no es cierto?, que están apareciendo absolutamente desreguladas y que apuntan precisamente, que tú decías, a la destrucción del tejido y de la cultura barrial de Valparaíso, que es muy particular. Entonces, yo diría que ahí, en ese ámbito de cuestiones es donde se debate esto, y voy a tener que decirlo porque también es importante cómo los recursos que el puerto genera sean parte del erario de la ciudad. Eso también es una cuestión que yo creo que se tiene que discutir. Yo creo que ahí un poco son estas cosas que yo no sé cuál es más importante que la otra, porque creo que están todas de alguna manera relacionándose entre sí y afectando a la ciudad. Cristian, yo antes decía que a uno la distancia le da perspectiva y la perspectiva te da un mayor amplitud de criterio respecto a ciertos temas. ¿Cómo ves tú este mismo tema? A ver, me pareció muy bien las consideraciones que planteó Gonzalo. Hay un punto que Valparaíso es como que extrema esas condiciones de contacto y discusión.
Por lo pronto hay una cuestión geoestrategia o geopolítica, donde hoy en el siglo XXI es más importante el Océano Pacífico que el Océano Atlántico. O sea, todo nuestro siglo XIX y siglo XX, en por lo menos Sudamérica, la gravitación del Océano Atlántico con la relación de justamente los países imperiales que colonizaron América Latina, todo el tráfico venía por ese lado, tráfico de mercadería, cultura, etc. Hoy el mundo se ha dado vuelta, o sea, la atención, como bien decía Gonzalo, con respecto a Asia, China, todo Sudamérica es como la gran, el supermercado de materia prima para estos gigantes asiáticos, también generan otro tipo de tensiones en el territorio. Y en el caso de Valparaíso, en un territorio, esta idea de ciudad frágil, con una cultura muy particular que ha sabido apropiarse de estos terrenos absolutamente escarpados, bueno, impacta un puerto que tiene esa tensión global, ¿no? Entonces, esto de lo frágil y lo global en un punto de contacto que se puede delimitar entre la ciudad y el puerto. Ese es un punto que realmente, en las discusiones que tuvimos a principio de año con toda la gente que nos reunimos por el tema del SOS Ciudades, uno se, de alguna forma, introdujo en esta temática y es como la clave, y sobre todo la participación y la organización de la ciudad para esa toma de decisiones, que todavía no se ve de afuera, como los canales naturales o por lo menos la potencia de la palabra de la ciudadanía en esos temas. Yo creo que se está creciendo muchísimo, hay cambios políticos que lo llevan a ese punto. Y otra consideración que me parece también clave, voy a citar una frase de un arquitecto japonés que dice que siempre para preservar una tradición hay que transgredirla. Entonces Valparaíso también se tiene que animar a decir o reconocer su tradición, su historia de cómo culturalmente se apropió el territorio y de qué manera la va a transgredir. Seguramente no serán con las torres del mercado, pero necesariamente tiene que modernizarse de alguna forma, a la manera de Valparaíso, a la manera de lo que la población decida hacerlo, con un camino hacia la densidad, la compacidad, para transformarse en una ciudad moderna. Creo que esos dos puntos, ¿no? Confluyen de una manera como dramática en esta ciudad y también eso lo hace como interesante y abona a esta identidad que tiene la ciudad y que nos interesa tanto. Lo encuentro increíble, además que, por lo que lo escucho, da la impresión de que uno está hablando del laboratorio perfecto, ¿no? Donde uno puede tener la observación, no solo, o sea, extrapolar desde Valparaíso lo que está pasando a nivel global respecto de las ciudades, y cómo convive el mercado, la industria, la población y las costumbres. Sería muy lamentable que después de un laboratorio se transforme en un mal ejemplo de cómo se hicieron mal las cosas, y que a veces uno tiene la sensación de que va para allá, digamos. En ese sentido, a ustedes les cabe la responsabilidad en este minuto de tomar las grandes banderas, los grandes temas y las grandes banderas y llevarlas para adelante. ¿Cómo asumen esa responsabilidad? Esa pregunta que está hablando. Sí, bueno, nosotros, la verdad, mira, desde la Bienal anterior, voy a entrar en un área local, nacional, nosotros hicimos una especie de, ¿cómo diría? Confluimos en un grupo de 4 universidades que se separó un poco de esta posición donde históricamente las bienales habían puesto a las escuelas de arquitectura, que era una especie de feria, ¿no? Bueno, esta escuela cómo es, cuál es su malla curricular, cuáles son sus profesores, cuál es su historia, y decidimos tener una opinión o una palabra respecto a Valparaíso. Eso fue la Católica Valparaíso, la Católica Santiago, la Chile y la Universidad de Valparaíso. Estas 4 escuelas decidieron, ¿no es cierto?, además se da que son las 4 escuelas más antiguas del país, salirnos de esta idea de feria y decir el Valparaíso que queremos y el que no queremos. Eso caló bastante, porque hoy día hay mucha gente hablando del Valparaíso que sí queremos y el que no queremos, lo cual está muy bien. Entonces yo diría que ahí se generó un pequeño quiebre, ¿no es cierto?, donde la academia, por lo menos a nivel nacional, salió a plantear cuestiones de manera mucho más directa. Eso, de alguna manera, fue generando que el movimiento ciudadano, que en Valparaíso yo diría que es bastante pionero a nivel nacional, aquí tengo recuerdos de principios de los años 90, cuando nacen los primeros movimientos ciudadanos en defensa de edificios patrimoniales, cosa que en el resto del país me parece que no existía absolutamente nada de eso. Aquí, sin embargo, sí ocurre. Y empieza a haber esta especie, yo diría, como de trabazón, ¿no?, entre una ciudadanía bastante más organizada, que deriva también en esta posibilidad de una nueva esperanza con esta alcaldía ciudadana, y la academia que estaba tratando de poner estos temas a nivel ciudadano y a nivel país. Esto ha derivado posiblemente que esta bienal también adopte cierta posición y hable de esto de los diálogos impostergables,
poniendo el énfasis en estas cuestiones. A mí me da la sensación que estos son procesos largos. El poder que tenemos desde las universidades, desde las organizaciones civiles, ciudadanas, respecto a la prensa, respecto a los medios de comunicación, es bastante disminuida, ¿no? En relación a los grandes poderes económicos que mueven un poco estas cuestiones. Pero yo te diría que ha ido calando, ¿no? Ha ido calando un mensaje. Un mensaje que lo que dice, bueno, a ver, paremos un poco, porque, tomando tus palabras, o sea, no transformemos esto, no transformemos no solo al Valparaíso, a Chile, ¿no? En un mal ejemplo de lo que no se debe hacer. Ya malos ejemplos en el mundo tenemos, muchos, respecto a cómo se hicieron muy mal las cosas dejando al mercado que opere, porque el mercado no se regula, eso es una falsedad absoluta, ¿no? Entonces no me puede ni nadie decir que las cosas se regulan, no se regulan. O sea, se regulan cuando los desastres ya están absolutamente consolidados. Y no sé, y seguir haciendo estas cosas que hacemos, que yo creo que estaremos acá, después nos tocará ir a nosotros a Córdoba a decir algo sobre Córdoba también. Por supuesto, bueno, siempre el derecho a réplica está presente. Simplemente quería hacer una pequeña consideración que tiene que ver con el nombre, ¿no? Del tema de utopía fáctica y con respecto a los temas que nos tratan, y como por ejemplo en este caso la relación de Valparaíso con el tema del puerto, ¿no? Utopía siempre, y más en estos tiempos de un pragmatismo absoluto y neoliberal, siempre se ha denostado. La lógica de la utopía es como una lógica ficcional, banal, y se suena como un escapismo. Y en realidad lo que nosotros planteamos es justamente absolutamente al revés. Siempre Latinoamérica, Sudamérica, ha sido como el territorio donde se han ensayado utopías básicamente centroeuropeas, utopías sociales, utopías construidas, etc. Las mismas misiones jesuitas eran utopías ensayadas en territorio latinoamericano, o la modernidad cuando hizo Brasilia, a la manera brasileña, pero fueron utopías europeas que se instalaron en nuestro territorio. Creo que la idea de poder pensarnos en un lugar que existe, pero que todavía no se lo conoce, desde nuestra propia cultura, nuestra propia historia, desde nuestro propio entender la forma de habitar la geografía y de relacionarnos, es más que nunca como una emergencia, ¿no? No en ese sentido la utopía como una cuestión ficcional o banal, sino justamente el explorar otros caminos que nos saquen de estos blancos y negros que a veces las discusiones entre mercado y sociedad producen. O esto es así, o esto es de esta forma, o se va a perder tal cosa. Hay muchos caminos intermedios y que tienen que ver con participación ciudadana, con la incorporación dinámica y activa de las universidades en las discusiones reales, y es justamente el campo de la academia el de mostrar otros horizontes. Cristian, para que no pierdas el vuelo, hoy se abre a público, no sé, esta exposición llamada Valparaíso, o muestra Valparaíso Escrituras Posibles. ¿Qué vamos a ver ahí? La gente que venga a visitar, a darse la vuelta, ¿con qué se encuentra? Yo creo que se va a encontrar justamente con esta tensión de dos miradas muy opuestas, ¿no? Tal vez la del desparpajo nuestro justamente por la distancia, y mucha gente seguramente se agarrará la cabeza de las cosas que nuestros estudiantes desde Córdoba están planteando para la ciudad de Valparaíso. A veces también hay que entenderlo como una especie de juego exploratorio. Y por lo pronto que yo he visto que quedaba asombrado, y por eso venimos a Valparaíso, esto que decía Gonzalo, de la sabiduría de manejar el metro cuadrado, la densidad, la compacidad, esta cosa de artesanía del espacio para superponer ciudad en lugares mínimos y escarpados. Yo creo que es una inteligencia propia de esta región. Y las obras de arquitectura, las grandes obras de arquitectura que tiene Valparaíso, que son esas cosas de pequeña escala, como una cuestión de orfebrería, quedan demostradas en el trabajo de los estudiantes que hemos visto maravillosos de la escuela de Valparaíso. Bueno, sí, la verdad es muy interesante los extremos que están puestos ahí arriba, desde todo punto de vista, ¿no? Es como desde donde se opera, desde donde se hacen las cosas, el color, tonos de grises, maquetas, la artesanía por sobre la máquina, en un caso la máquina por sobre la mano en la otra. Yo diría hay un juego fantástico que pone como dos extremos de un abanico bastante amplio, ¿no? De lo que el quehacer académico. Que bueno, estamos en una radio universitaria que responde a eso también, ¿no? Que es la autonomía, la posibilidad que tiene la academia de a veces no estar en la contingencia. Y qué bueno que sea así, porque es un refugio, creo yo, para a veces mirar a largo plazo, no comprometerse con la pelea chica que muchas veces te obnubila
o te abanderiza, ¿no? Yo creo que la academia debe sostener y debe mantener esta suerte como tiene que tener una palabra, obviamente, y tiene que comprometerse con su realidad inmediata, pero también tiene esa mirada a largo plazo y que creo que aquí están sumamente bien expuestas, ¿no? Bueno, Valparaíso, Escrituras Posibles, este diálogo entre utopías fácticas del Mediterráneo y proyectos posibles de taller Ciudad y Patrimonio, es decir, Universidad de Córdoba, Universidad de Valparaíso, escuelas de arquitectura, conversando, dialogándose, abre a público hoy ahí en Blanco 1113, Sala del Farol de acá de la Universidad de Valparaíso, muy conocida, todos saben, todos pasamos por ahí todos los días, hasta el 10 de noviembre. Gonzalo Herrera, de la arquitectura de la Universidad de Valparaíso, la Escuela de Arquitectura, muchas gracias por visitarnos, Eduardo. por estar acá. Cristian Nasser, un placer. Espero que Gonzalo sea un gran guía, por lo menos de Bares sabe Un mucho. gran Yo amigo, un gran guía. le voy a cobrar esa palabra, a ver si nos pegamos la conversa por ahí Sí, con la bueno, cerveza. sí. Chicos, muchas gracias por la visita. Muchas gracias, Eduardo. Chao.